Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy Muy bien, bien. muy bien. Esta ha sido una semana de mucho movimiento. Exacto. Claro. Allanamiento a la Cámara de Bueno, Cuentas, doctor, algo insólito. Jameamientos de películas. No se había visto nunca eso en Sí, República sí, Dominicana. claro que sí. Y me llamó mucho la atención que tan rápido llegaron las vacunas chinas a República Dominicana. ¿Verdad? Una Eso es semana así. de muchos temas Tiene interesantes. su colorido político también. Así es. Sí, sí. De inmediato vámonos a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente Luis Abinader declaró el jueves durante la firma del pacto eléctrico que el pacto no es perfecto y admitió que está en desacuerdo con algunos puntos del mismo. Expresó que de los puntos que no están en el pacto eléctrico ya han sido asumidos por el gobierno desde su llegada al poder. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP valoró positivamente los esfuerzos conjuntos de los actores nacionales que hicieron posible la concretización de la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico Dominicano, que tiene como principal objetivo solventar el déficit energético de los últimos años y generar las condiciones para evolucionar hacia un sistema eléctrico eficiente, confiable y competitivo. El gobierno dominicano se dispone a licitar en los próximos días la instalación de 800 megavatios de generación eléctrica a base de gas natural en Manzanillo, la provincia de Montecristi, además de 10 proyectos de energía renovable, según anunciaron el presidente Luis Abinader y el ministro de Energía y Minas Antonio Almonte. Durante la firma del pacto eléctrico celebrada el jueves en el Palacio Nacional, Almonte adelantó que en los próximos días se van a firmar 10 contratos de compra-venta de electricidad a igual número de proyectos de energía renovable, principalmente de origen solar y eólica. Los miembros de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados expresaron preocupación ante las recientes alzas producidas en los precios internacionales del petróleo debido a su gran incidencia en los costos de los combustibles que se distribuyen en la República Dominicana. La institución sostiene que las alzas registradas en el crudo en las últimas semanas se deben a distintas situaciones externas, tales como el impacto de la tormenta invernal en las refinerías de Texas, Estados Unidos, cuyas operaciones aún continúan paralizadas, los recortes de la OPEP, la reducción unilateral de la producción de Arabia Saudita en 1 millón de barriles diarios, entre otros. En 2020, los fondos de pensiones se incrementaron en 58.900 millones de pesos por la rentabilidad que se genera con las inversiones realizadas por las administradoras de fondos de pensiones, con el objetivo de aumentar el patrimonio de los trabajadores afiliados y contribuir a un mejor retiro de la vejez. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo que no está entre sus planes inmediatos trabajar en la modificación del Código Laboral, sino la reactivación y creación de empleos en la República Dominicana. En ese sentido, dijo que al cierre del mes de enero de los trabajadores que estaban suspendidos se han reactivado más de 460,000 dominicanas y dominicanos. Los partidos políticos recibirán todo el dinero establecido para su financiamiento una vez se realice la modificación presupuestaria después de julio de este año. Así lo informó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a través de su cuenta de Twitter personal. El funcionario especificó que la modificación debe ser aprobada por el Congreso Nacional. El sector financiero dominicano se ha mostrado resiliente ante los efectos de la pandemia de COVID-19, como lo evidencia la salud de la cartera de créditos y los indicadores de capitalización, liquidez y solvencia. Así lo refleja el informe trimestral de desempeño del sistema financiero al 31 de diciembre de 2020, dado a conocer el jueves por la Superintendencia de Bancos. Los resultados de la encuesta realizada por Acción Empresarial por la Educación Educa para conocer la opinión de los padres respecto a la educación en línea durante la pandemia y que refleja que un 59.53% respalda que sus hijos vuelvan a clases parcialmente presencial, serían un reflejo de lo que la mayoría de los actores del sistema educativo aspira.
El Gabinete de Salud inició el jueves pasado el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los profesores, así como de los adultos mayores de 70 años con comorbilidades, priorizando a los que están en los asilos de ancianos. 80 profesores de los niveles inicial y primaria fueron los primeros en ser inoculados, al ser incluidos dentro de la fase C1 de las jornadas de vacunación contra el coronavirus. En el ámbito internacional, la economía de Estados Unidos creció a un ritmo de 4,1% en el último trimestre de 2020, poco más rápido de lo previsto. Sin embargo, la economía del país se contrajo más que en cualquier otro año en las últimas 7 décadas debido a la pandemia de coronavirus. El efecto de las medidas gubernamentales de estímulo y de acelerada distribución de las vacunas podría aumentar a 5% el ritmo de crecimiento en el trimestre actual, que concluye en marzo, e incluso más, creen los economistas. La reina Isabel II de Inglaterra animó a la población a vacunarse contra el COVID-19, señalando que la inyección es rápida, inofensiva y que ayudará a proteger a los demás contra la enfermedad. En una videollamada con los funcionarios responsables de la campaña de vacunación, la reina, de 94 años, comparó el esfuerzo puesto en la iniciativa con la forma en que los británicos trabajaron juntos durante la Segunda Guerra Mundial. Isabel y su esposo, el príncipe Felipe de 99 años, recibieron la primera dosis de la vacuna en el mes pasado. Para Espejo 360 informó Joaquín Caraballo. Muy buenos días, reiterar el agradecimiento por sintonizarnos los domingos a esta hora de la mañana. Esta semana la sociedad dominicana fue sorprendida con el allanamiento a la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público encabezado por el director del PETCA, ¿verdad, doctor? Que es Sí, la Procuraduría sí, de Prevención de la Corrupción, claro. y acompañado de la Procuradora de Persecución, Jenny Berenices, 23 fiscales y 150 policías, doctor. Ay, mamá. Ocuparon la Cámara de Cuentas a principios de la semana, y a la salida me llamó la atención que Wilson Camacho, que es el director del PETCA, dijo que encontraron miles de documentos que evidencian el maquillaje de auditorías. Algo peligroso, ¿verdad? Dijo que en lugar de defender todo lo que hacía la Cámara de Cuentas o todo lo que hace la Cámara de Cuentas es contrario a la defensa del erario. Es como decirte, enciérrate tú mismo. Sí. Porque con los cargos que le han imputado a los miembros de la Cámara de Cuentas y los pronunciamientos que ha hecho el Ministerio Público, es una condena anticipada. Evidentemente que hemos cuestionado a través del tiempo que la Cámara de Cuentas ha tenido actuaciones que no ayudan mucho a la transparencia en la República Dominicana, pero los procesos hay que seguirlo bien. Y desde la juramentación de la magistrada Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, con las instrucciones del Presidente de la República de actuar con independencia, hemos dicho que hay que hacer las cosas diferentes, no festinar los procesos, para que cualquier expediente que impulse el Ministerio Público pueda llegar a feliz término. Es decir, que tengamos las sanciones a las personas que hayan incurrido en actos de corrupción. Pero si a priori usted comienza a decir que tiene las evidencias, cuando usted no ha analizado nada de lo que ha encontrado ahí, eso manda una mala señal, doctor. Bueno, déjeme decirle algo. Yo creo que el Ministerio Público tiene todo el derecho a plantear, ¿verdad?, diríamos, las expectativas que él tiene con un proceso. Sí. Porque el Ministerio Público no tiene el mismo impedimento que el juez. Que el juez tiene que, ¿verdad?, ser un ente de equilibrio, ¿verdad? Un juez no puede estar opinando sobre un caso porque puede ser objetado, ¿verdad?, de conocerlo, prejuzgaría el fondo, pero el Ministerio Público sí puede prejuzgar en el sentido, aunque siempre tiene algunas limitaciones, como el texto, ¿verdad?, puede ser objeto también de una recusación, etcétera. Pero en el caso de la especie, yo creo de que es necesario que se le dé publicidad a las actuaciones del Ministerio Público. Recuerden la palabra, el apellido público, Ministerio Público. Sí, claro. Es decir, si fuera un asunto privado, de una cuestión interna, íntima, pues estaría bien decir que mantuviera fuera del escrutinio de la prensa. Pero no olvidemos el poder de la prensa. Obviamente, usted tiene razón cuando dice que hay una especie de condenación anticipada,
Pero lo mismo pasa cuando le dan una coerción a una persona, sin tener, por ejemplo, una prueba de fondo. Lo hacen con el objeto, de, diríamos, primero de preservar, de que esas pruebas no puedan ser desnaturalizadas. Obviamente, llama la atención, sí, y eso lo reitero yo, de que hay como mucha actividad, ¿verdad? Y uno, como muchas cosas, ¿usted entiende? Y uno cree que debe haber como una, diríamos, objetivización del proceso, que se llegue a conclusiones, porque, óigame, falta entonces ahora lo que se llama la instrucción de ese proceso, porque ese Ministerio Público dice, bueno, yo someto a estas personas por estos ilícitos, pero ahora vamos a someter las pruebas a ver si son válidas o no, si se puede sustentar. Pero, porque oiga, ¿a qué me refiero, doctor? Hasta ahora, el Ministerio Público ha estado interrogando a miembros de la Cámara de Cuentas, Claro, incluido sí. a su presidente. Sí, Y ha claro. dicho, le estamos investigando porque estamos buscando evidencia de tales violaciones, ¿verdad?, que han ido surgiendo en todo el trayecto de estas investigaciones que estamos haciendo. Ellos están investigando y hasta ahora lo han estado haciendo bien. Ahora, a lo que me refiero es a que este tipo de proceso tú no lo puedes mediatizar o no lo debes mediatizar. Es decir, ¿cómo tú, y no sé, usted es un abogado de una gran trayectoria, cómo tú puedes determinar en un allanamiento, cómo tú puedes tener la capacidad de decir, tengo miles de documentos que prueban, ¿verdad?, que se maquillaban auditoría? Yo no sé si tú estás en capacidad de analizar en el tiempo que dura el allanamiento miles de documentos para tú decir públicamente que tienes miles de pruebas. Sí, A eso que me refiero, es decir, es como que hay la intención de mediatizar más que de llegar al fondo del asunto. Cierto, ahí usted tiene razón. Y eso es peligroso. Claro, ahí usted tiene razón, porque el tiempo que media entre el allanamiento y la declaración es muy corto para poder haber analizado todos esos documentos que comprometan. Sin embargo, recuerde Se usted, llevaron 2 camiones de documentos, doctor. ahí le voy. 2 camiones. Exacto, ahí le voy, pero recuerde usted que el Ministerio Público quizás tiene cierto protagonismo, pero la prensa anda buscando su trabajo también. Sí, La pero, prensa no pierde tiempo. pero los periodistas preguntan, pero tú, desde la posición que tú estás, tú no estás obligado a decir Sí, lo pero- que no debe. Pero, óigame, es que lo que pasa es que en nuestro país eso es peligroso, porque si, por ejemplo, el Ministerio Público se abstiene de declarar cosas que no lo comprometen, usted comprende, puede ser objeto de especulaciones también. Pero oiga una cosa, doctor. Sí, Por eso le digo que hasta ahora han ido haciendo una investigación que para mí estaba bien, porque todo el que administra bienes públicos, está en una función pública, debe ser objeto de investigación en el momento que tú entiendes que se debe investigar. Porque, ¿qué ha dicho el Ministerio Público hasta ahora? Después de haber interrogado al presidente de la Cámara de Cuentas, creo que a 2 o 3 de los miembros, dijo que estaban investigando, buscando evidencia de maquillaje de auditorías. sí. E incluso mandaron una nota diciendo que estaban investigando por delito de obstrucción de justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, Sí. lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Eso los dijo la Procuraduría en un comunicado de prensa que mandó a los medios, después de haber interrogado a 2 o 3 de los medios. Tú puedes deducir de ahí, bueno, todo lo que está diciendo el Ministerio Público se desprende de lo que va investigando en el proceso. Ahora, que tú te presentes en un allanamiento y digas, encontramos evidencia de todo esto. Pero hay una cosa, no olvide. No es lo mismo tú decir, Sí. encontré el arma con el que mataron a alguien, Claro. porque tú se la quitaste ahí en el momento de Sí, matarlo. pero que- eso no significa que están incriminando a la persona, que diga bueno, eso. Déjeme sí. aclararle algo. Fíjese, el hecho de que, por ejemplo, ellos están... Y no es que estoy defendiendo la Cámara de Cuentas, Sí, es no, no, que no. no quisiera, como ciudadano, que después de tanta lucha Sí, y de tantas expectativas de la población sobre la lucha contra la corrupción, procesos que se deben llevar para romper con todo un sistema de corrupción que ha imperado en República Dominicana durante los últimos 60 años, porque la corrupción no es nueva, que se caiga porque tú me mediatizas el caso Cierto. antes de llegar al fondo del pero asunto. déjeme decirle algo, no olvide, lo primero es lo siguiente, estas personas de la Cámara de Cuentas no están siendo todavía acusadas, no han sido imputadas. Yo, si hubieran estado imputadas, yo hubiera dicho, bueno, yo tienen que buscar sus abogados para que respondan los planteamientos, porque el mismo derecho que tiene el Ministerio Público a decir eso, Bueno, lo que solo- tendrían es ellos que a solo contradecirlo. falta
la oficialización de la imputación. Bueno, pero de hecho... Es pero, decir, no, ellos están más que imputados, ellos están bueno, condenados ya. Entonces los abogados que están en Es las más, gradas... ellos deberían estar trancados ya, porque No. con todo lo que ha hecho el Ministerio Público ellos deben estar trancados. Pero entonces yo digo, bueno, pero entonces los abogados deben estarse frotando las manos de que saben que hay trabajo por hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero decirle ya hay que- abogados contratados. Eso, efectivamente. Ahora, lo que yo quiero decirle es que ellos no tienen que defenderse de nada todavía porque no está siendo acusado. Una persona se defiende cuando lo están acusando. Yo comprendo, porque usted es un hombre de la prensa y maneja la comunicación, y yo sé muy bien a qué usted se refiere. Pero, y también que pudiera correrse el peligro de que, por ejemplo, procesos que la gente ha estado esperando durante tantos años, porque no solamente aquí se quiere dar temporalidad a la corrupción, yo creo que la corrupción nace con la República. Esto no quiere decir que se diluya lo que se está haciendo ahora, no. Pero aquí la corrupción nace desde que un señor llamado Pedro Santana se planteó con una caballería en San Cristóbal. Le dijo, miren, si no me ponen el artículo 210, van presos todos. Yo estoy hablando de la Sí, primera Constitución. sí. Imagínense usted si eso no fue un acto de corrupción. Ahora, obviamente hay muchos periodos aquí en la República que en donde la cosa pública, léase el aspecto económico, ha sido preponderante para que se instalen ahí gobiernos corruptos, dictaduras, etcétera. Ahora, obviamente estamos en un momento en el cual y eso es lo que yo defiendo, se ha planteado un interés del poder político, de que esa situación, cuando digo poder político me refiero a los estamentos del Estado, de esas cosas se resuelvan en uno u otro sentido, pero no podemos olvidar un término que se llama debido proceso, Sí. que es el que usted alega y el cual yo también estoy de acuerdo, que debe respetarse. Además, hay principios que ¿cómo digo? Que se imponen, como es el caso del nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario. Eso es así, eso funciona ahí. Ni sabemos si esos miles de documentos no tienen que ver nada más con la gestión de este grupo que está ahí, porque ahí hubo de todo, usted lo sabe. Claro. En esa Cámara de No, Cuentas, pero si la nosotros anterior nos también. hemos cansado de decir en este programa, en otros Sí. escenarios, que la Cámara de Cuentas no ha cumplido con su papel. No. E incluso las auditorías de la Cámara de Cuentas se dan a conocer 2 años después de que los funcionarios se van de sus cargos. Entonces, ¿qué sentido tiene que te entreguen a ti un documento de una investigación 2 años después, cuando tú no puedes demostrar un acto de corrupción, pero tampoco el otro se puede defender? Ahora, Evidentemente, cuando tú emites una auditoría 2 años después de que un funcionario se va del cargo, algo tú estás tratando de ocultar. pero, oiga. Algún tipo de combinación tienes tú con el gobierno de turno o con el sistema para evitar la persecución de gente que quizás Claro, pudo haber cometido sí. actos de corrupción. Claro, y otra cosa que quiero aclararle es que la Cámara de Cuentas, o mejor dicho, el personal que ha estado ahí en diferentes periodos, nunca ha podido hacer su trabajo. Primero, porque no ha contado con el apoyo, diríamos, del poder político para eso. Imagínese usted, o sea que, además, usted recuerda que eso era, diríamos, dirigido, teledirigido, es decir, se nombraba fulano, Penecejo, Sutaneo, ahí no nombraban personas independientes. Y si hubieran sido independientes, tampoco hubieran podido hacer su trabajo, Sí. porque usted sabe que eso No, es así. la Cámara de Cuentas la han utilizado para Claro, los la han intereses manipulado de ellos. de las autoridades de Sí, turno. sí, claro que sí. Cada momento la han utilizado. Claro que Y sí. por eso hemos llegado a esto. Hubo una que tuvo que renunciar, ¿no lo recuerda? Sí. Esta sí. misma enfrentó un escándalo en principio por unos aumentos desproporcionados en los salarios de los magistrados, Sin de embargo, los es integrantes. condenable. Recuerde usted que en la historia, diríamos, trágica, patética de esa Cámara, estuvo hasta un juicio político, recuerdo yo. ¿Usted Claro, se recuerda? claro. Y hubo el asunto de la renuncia y siempre han estado haciendo cosas raras como aumentarse los sueldos de manera unilateral Claro. y hacer 1000 cosas y alegando que no tienen recursos. No, lo que no tienen es calidad para hacer ese trabajo. Sí. ¿Te Y lo entiendes? que queremos advertir, doctor, es que hay muchas expectativas de la gente con la lucha contra la corrupción. Y que todas las esperanzas están puestas en una mujer que ha demostrado a lo largo de su ejercicio profesional que le interesa más la sociedad que lo particular. Pero no nos Entonces, llamemos engaños. no festinemos, Sí. presentemos expedientes cuando se estén bien instrumentados para que los responsables sean sancionados. Pero hay una cosa, es bueno no crearle falsas expectativas a la gente. No digo usted ni yo, Sí. sino el conjunto, ¿verdad?, que informa. Porque es que la procuradora, la Procuraduría General de la República, no es la justicia. No, No es claro. la que va a sancionar ni a juzgar. No. Ellos lo que van a hacer es el acopio de las pruebas que sean legales, que sean verídicas, porque recuerde que el Código Procesal Penal
es garantista. Claro. No es un código como el anterior en el cual yo me formé, que era el Código de Procedimiento Criminal, donde la íntima convicción del juez era la que valía y era fruto de muchas injusticias, Sí. ¿me entiende? Pero ya no es así. Ya la prueba no solamente debe ser una prueba material, sino una prueba también legal, Sí. obtenida por vía legal. ¿Usted comprende? Es decir, que la gente quizá está esperando que diga, bueno, la Procuraduría sancionará. No va a sancionar. Pero lo más importante es que presente Exacto. un expediente también instrumentado que permita al juez Eso que hacer yo creo, justicia es lo o que yo creo impartir que están justicia. haciendo, me parece Bueno, a mí. Bueno, me parece. bueno, vamos a la pausa. La llegada de 768,000 dosis, ¿verdad?, de la vacuna china, no sé cómo que le llaman, Covishield, algo así, como Sinovac. Sinovac, exacto. Pone al descubierto que la guerra del mundo de hoy es una guerra de tipo económico. Fue político en la época de la Guerra Fría, pero ya todo se circunscribe a los intereses, ¿verdad?, circunstanciales. Es fíjese, llama la atención a mi humilde modo de ver como ciudadano de a pie, de que las primeras vacunas que llegaron aquí fueron las de la India, ¿verdad? Sí. Creo que 30,000 dosis, 20,000 dosis. Y después la India se destapa donándole al país 30,000 dosis. Pero de inmediato China aparece con 768,000, que entendemos que son compradas por el país. El país no ha recibido un regalo de parte de los chinos. 40,000. ¿Regalaron De esas 40,000? 40,000 son regaladas. Sí. Bueno, porque los chinos no regalan nada. Los chinos, Hay una donación de 40,000 de Ah, esas. bueno, pues entonces, pero fíjese por qué me llama la atención. Porque yo diría, bienvenido, todo el que me va a ayudar a mí, bienvenido sea. Sí. Pero resulta que es una coincidencia que los chinos y los indios están metidos en un lío grandísimo entre ellos dos. Tienen unas contradicciones fronterizas que hay hasta tambores de guerra que están sonando entre ellos. Sin embargo, mire cómo aprovechan los chinos, que los chinos, todo lo que se mueve en América Latina, al igual que los americanos también, lo que pasa es que los americanos tienen larga data bregando con estos asuntos del patio, como le llamamos aquí, del patio exterior de ellos, pero yo lo veo positivo y esperamos de que esa vacuna, dicen que es de buena efectividad la vacuna china, según se dice, pero esperamos que sea así, porque nosotros necesitamos, por ejemplo, hicimos un pedido como país a la Pfizer, ¿verdad? Sí. Y a la AstraZeneca, y todavía nos dan señales de vida. O sea Bueno. que creo que eso, pero sin embargo creo que los chinos han salvado el proceso, vamos a decirlo ahí, los mismos indios también, Sí. ambos, el proceso de vacunación, que va en buen término, ¿verdad? En buen Sí. camino. Recordemos que el presidente de la República y el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, Sí. anunciaron en diciembre que en febrero y marzo se iba a estar vacunando en República Dominicana. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Ese anuncio lo hicieron en función de los contratos que tenían con Pfizer, con AstraZeneca y los acuerdos con OPS para el COVAX, que es una especie de tómbola, ¿verdad? Sí, correcto. A través del COVAX, República Dominicana va a recibir 2 millones de dosis de vacuna, pero ni han llegado las del COVAX a través de la OPS, pero tampoco AstraZeneca ha suplido las vacunas, Exacto. ni Pfizer. Exacto. Entonces, parece ser que cuando el gobierno se da cuenta de que esas vacunas no van a llegar a tiempo, sale rápidamente a contratar por unas 20,000 dosis con la India, ¿verdad? Entonces, Exacto. la India le envía de inmediato esas 20,000 dosis, que es lo que permite comenzar el proceso de vacunación en febrero con Correcto. la gente que está en la primera línea de acción contra el COVID, es decir, los médicos, las enfermeras, es decir, todo el personal médico y paramédico. Efectivamente. Entonces, la India le dona, como usted decía, 30,000 dosis, es decir, llegaron a 50,000 dosis que son las que se han estado aplicando hasta ahora. Exacto. Entonces, ahí República Dominicana recurre a China, pero además de eso, también influye lo que usted dice, esa guerra económica que pero se está claro, dando aprovechando. y China aprovecha. Sí. Recordemos que China queda relegado a un plano sin importancia a partir de que el gobierno de Abinader se juramenta, que públicamente tanto el presidente como el canciller dijeron que su relación
iba a ser priorizada con los Estados Unidos, en un mensaje, directamente a China. Sí. Y aún así China cede y permite, primero, decide venderle las 728,000 dosis de vacuna de Sinovac, y además de venderle 728,000 dosis, dona 40,000 dosis a la República Dominicana. Es decir que, como usted decía en principio de su comentario, este lote de vacunas que ha llegado a República Dominicana ha salvado el proceso, y ahora República Dominicana sí puede hacer un proceso masivo de vacunación hasta que lleguen las demás vacunas, porque es que hay una guerra de los países, las grandes potencias buscando la vacuna, y los países menos desarrollados con menos recursos tienen más dificultades para conseguir la vacuna. Hay algo que me preocupa como ciudadano, Sí. ¿verdad? También, y es el siguiente, que me pregunto si en nuestro país tiene lo que se llama una logística para la recepción, no solamente de estas vacunas que llegaron ahora, ¿verdad? Que no sabemos si requieren de cierto tipo de tratamiento, refrigeración, ¿verdad? Almacenamiento. Imagínese usted que, por ejemplo, Pfizer decida cumplir con sus compromisos contractuales que ya tuvo con el Estado, Sí. y de repente lleguen los 20 millones de dosis que han contratado aquí. Yo me pregunto si tenemos la capacidad logística, ¿verdad?, instalada. Usted sabe a qué me refiero. Sí. Eso es algo que se cae de la mata. Sin embargo, las respuestas que se están dando son positivas porque se prometió eso. O sea, el ministro de Salud Pública había anunciado de que ya para febrero, finales de febrero, principios de marzo, y parece que las cosas se dieron así. Se están dando de esa forma. Sí. Yo entiendo de que, obviamente, estas compañías que no han cumplido, porque sabemos cuáles han sido las razones por las cuales no han cumplido. Claro. Y las razones han sido de que los países más poderosos económicamente han acaparado esa producción. Y usted sabe que dice el refrán que por la plata baila el mono. ¿Te entiende? Entonces, lamentablemente, parece que es una cuestión de dinero entre ellos, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros tenemos ya vacunas para inmunizar a 409,000 personas. Con lo que hay Porque stock, con ¿verdad? las 50,000 que llegaron de India y las 768,000, Sí. en el país ya hay 818,000 dosis de vacuna. Entonces, eso permitirá inmunizar a las personas que entran en la fase 1A, Exacto. 1B, y van a comenzar con la 1C. Efectivamente. La 1A, ahí están los médicos, enfermeras, en el 1B, la fase 1B, ya están todos los médicos. Primero eran los médicos que están en la línea de COVID, los que están atendiendo directamente. Ahí están todos los médicos, todas las enfermeras, todo el personal que trabaja en el área de la salud. Y ya en el 1C, ahí están las personas con ciertas comorbilidades. Entonces, es decir que quizás esto dé tiempo a que lleguen las otras vacunas, las contratadas con Pfizer, con AstraZeneca, porque nosotros tenemos contratado, como país tenemos contratado 20,9 millones de vacunas. Sí. Tenemos 7,9 millones con Pfizer, 10 millones de dosis con AstraZeneca, y con Gavi Alliance a través de COVAX, OPS, 2 millones de dosis, además de las que ya recibimos. Pero hay que también, yo creo que el gobierno debería tener cierta transparencia en la comunicación para decirle a la población si ya se hizo algún avance de pago con esas contrataciones. ¿Sabe por qué? Yo supongo Sí, eso que se será pagó, así. se pagó, Se lo pagó anunciaron, se Entonces, pagó. no E hay incluso hubo responsabilidad. una donación importante del sector empresarial. Exacto, entonces yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tienen esos laboratorios para cumplir con sus compromisos? Sí. Siempre hemos dicho aquí que ha habido como una especie como de contrato leonino, en donde hay obligaciones para mí, pero no para mi contrario. Usted comprende, ¿tú sabe a qué me refiero? O sea, el contrato se dice la parte del león cuando una parte de los contratantes no es equilibrada con la otra, Claro. que es lo que quizás podría estar sucediendo aquí. Porque según hemos estado viendo en asuntos de la prensa internacional, los laboratorios como AstraZeneca, Moderna, ¿verdad? Y este otro, el Pfizer, exigen descargo total de responsabilidad por parte de los que quieren la vacuna. Sí, eso es el proceso de algunos efectos secundarios, Sí, en el proceso de manejo interno en cada país. Claro, pero la también, vacuna. sí, Porque pero- es que la vacuna de Pfizer tiene un manejo complicado. Exacto, Hay una cadena de frío ahí que hay que garantizar, Es si lo de que lo le contrario digo, la vacuna se pero que daña. ellos no se hacen responsables, No, entonces. no.
Y entonces, pero también yo observé que dentro, que sabe que en los contratos siempre hay la letra chiquita que casi nadie lee. Sí. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Esa Ujú. famosa letra pequeña. Sí. Que entonces dice, bueno, pero ellos no son responsables de retrasos en la entrega. O sea que si ellos, por ejemplo, dicen, bueno, no te puedo dar esa vacuna sino dentro de 2 años, cuando ya no quede una persona por vacunar aquí. No sé si usted me entiende. O sea que yo entiendo de que qué libertad tendría, por ejemplo, el país de que si funciona bien la vacuna china, y es lo que esperamos No, que sea así. aunque yo no creo ¿Usted cree que no? que se llegue a ese término. Ojalá que no. Porque es que hay otros países que tienen vacunas. Por ejemplo, el gobierno dominicano dijo que está negociando con con los rusos también. Ruso. Que está buscando vacunas en otro lado, porque si no me llega la vacuna que tú me has, Bueno, que tú me has contratado, sí. entonces, si hay un cumplimiento de contrato, imagino que esas empresas se exponen a una demanda Yo internacional. creo que debe haber algún organismo que regule. La ONU, yo no confío ya mucho en la ONU, porque la ONU como baila de acuerdo al son que se está tocando, ¿verdad? Ujú. Depende, ¿verdad? Pero debería haber organismos. Esto debería haber sido la Organización Mundial de la Salud, pero las posiciones que ha adoptado este organismo a veces ponen a uno a dudar cosas. Pero, por ejemplo, con su posición con China, ¿verdad? Que ellos culpan a China de todo tipo de compromiso, con lo que hubo con el famoso COVID. Sí. Pero que quiero decirle que debe haber un organismo internacional que tenga fuerza jurídica, ¿verdad? Fuerza, diríamos, impositiva, que regule la relación, ante todo, con estos países débiles como los nuestros. Bueno, ese papel lo está jugando la OPS, Eso lo digo, pero que una OPS la OMS, OPS. que tiene o sea, sus intereses como bien, diríamos, comprometidos con ciertos, ¿verdad?, sectores. ¿Verdad? O sea que, obviamente, la OPS nosotros, es un organismo, la OMS es un organismo de la ONU. eso le digo, Sí. pero es un organismo que tiene posiciones, diríamos, ¿cómo le diría yo? Que no es un organismo como rector, que es como, ¿cómo Ya. le diría? Como equilibrado. Para mí no lo es. Ya. No ya. lo es. Porque fíjese que incluso observé que cuando yo estaba haciendo una investigación ahora en China sobre el origen del COVID, que fueron a Wuhan, entonces algunos países europeos, no lo estoy diciendo Estados Unidos nada más, europeos, le pidieron a la OMS que actuara con transparencia y con equidad, y que no se dejara influenciar de los chinos, que los chinos dicen que no, que ahí no fue que surgió el dichoso virus este. Pero nada, esperamos de que las cosas pues tomen el lugar que les Usted corresponde. decía que el gobierno debe ser transparente Sí, en decir explicando, las cosas, sí. explicando Sí. si hay unas condiciones El manejo, los pagos para que el se han manejo. hecho. Usted sabe que hace 2 semanas se presentó un plan Sí. de vacunación. Entonces, ese plan contempla toda una estructura de manejo de todo tipo de vacunas. Yo no me refería a eso, no, yo me refería al manejo financiero que se le ha dado a eso. Ya. Lo que se ha erogado, los compromisos económicos, que dicen, no, porque eso lo sabemos. Sí. Eso es de dominio público, los planes, ¿verdad?, del gobierno. Sí, claro que sí. Yo me refiero al manejo que se le da tras bastidores a eso, porque hay cosas que no se ven. Sí. Hay cosas que el público no las domina porque no son objeto de una publicación, ¿verdad? Pero debería ser importante de que uno viera las erogaciones, el compromiso, la contratación, porque eso es público, eso Claro, no es un contrato claro. privado. ¿Usted comprende? Claro. Todas las contrataciones del Estado están, me parece que en línea. Habría que ver si están ahí. Debería Pero ser, sí. es un asunto que debe socializarse con la Sí, con la claro que sí, población. claro que sí. Porque la población está muy atenta a este tipo de cosas. Y Efectivamente. estamos en el gobierno de la transparencia, ¿verdad, doctor? Claro. Entonces, mientras más se divulguen ese tipo de cosas, Así es. más fortalece esa política de transparencia que está impulsando el presidente Luis Abinader. Efectivamente, Así es. sí. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. El manejo de las relaciones con Haití, de parte de nuestro país principalmente, que es el que comparte una inexistencia de frontera, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que la frontera no existe más que en la mente de la gente, ¿verdad? En el idioma, en la idiosincrasia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero físicamente esa frontera es como una especie de guayo. Bueno, fíjese, para mí, como sureño al fin, el manejo de estas relaciones es como tener una brasa de carbón encendido en la mano, de ese carbón Guayacán, de ese Guayacán que es famoso, del mejor carbón del mundo. Porque, óigame, lo primero, una palabra que no existe en Haití se llama seguridad. Bueno. Eso no existe. Ahí no tiene seguridad ni siquiera el presidente de la República. Ese señor que dirige ahora mismo, dice que dirige, pero él quizás dirige una élite, porque Haití es ingobernable. Desde el 1 de enero de 1804 hasta hoy ha sido así. Entonces ahora resulta que
hemos visto, eso, he sido víctima, ¿verdad?, del secuestro de unos jóvenes trabajando, ¿verdad?, en una actividad privada, ¿verdad?, de unas filmaciones, pero eso no es nuevo aquí, eso no es nuevo aquí continuamente. Es más, en Haití es una industria creciente lo del secuestro. Sí. Y se ha llegado a decir que en Haití hay una complicidad entre la policía. Yo no estoy acusando a la policía haitiana de nada, porque ellos inclusive han desmentido de que escolten, pero realmente a una persona debe tener mucho cuidado de no desplazarse en un país en donde hay tantos problemas a nivel de inseguridad, incluso desplazarse en la noche, por la madrugada es muy difícil. Yo espero de que la situación se resuelva. Lo primero sería que los jóvenes regresen sanos y salvos a su país, que es nuestro país, pero es una situación compleja, Bueno, en el cual, bueno, yo no creo que... como usted decía, doctor, la inseguridad en Haití es preocupante, muy preocupante. Ahí nadie está seguro. Y eso se ha ido incrementando a través del tiempo. E incluso en los últimos años se ha estado hablando de que hay una industria del secuestro. Ahí secuestran a cualquier persona para pedir qué cantidad de dinero. Bueno, por estos dos jóvenes dominicanos que estaban filmando una película en Puerto Príncipe, le están pidiendo 3 millones de dólares. Porque hay grupos que se dedican a eso, como usted decía. Sí. Una industria de secuestro establecida. Y en un momento como este, de inestabilidad total, porque el presidente Jovenel Moïse ha tratado de impulsar una reforma constitucional, tiene una gran oposición y está perdiendo apoyo internacional. En un momento como este, la inseguridad se ha incrementado aún más, porque nadie respeta nada, las instituciones no funcionan. Y cuando usted tiene un país que las instituciones no funcionan, los niveles de inseguridad se incrementan, porque surgen este tipo de bandas, de delincuentes que se dedican a este tipo de acciones delictivas. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cómo ciudadanos dominicanos, conociendo la situación en que está Haití, en momentos como estos se trasladan a un país como ese a hacer este tipo de trabajos? Sí, independientemente de que lo escoltaran policías o no, independientemente de que tuvieran una buena seguridad, es que su vida corre peligro. Hay dinero que es bueno no ganárselo. Mire, inclusive yo siempre he observado que hay una pérdida, por ejemplo, del temor, no del miedo, que el miedo es otra cosa, el temor. Porque uno tiene temor cuando sabe que hay algo que no está bien, ¿verdad? Y que puede tener consecuencias, y usted se abstiene. Pero uno veía cómo, digo, yo estoy de acuerdo con que haya un comercio regularizado con Haití, pero es que debemos exigir que en Haití pueda haber las condiciones mínimas, que parece que no las hay. Es que no hay porque el gobierno no tiene capacidad para dar esa protección. Ahora, hemos tenido suerte también de que esas bandas no se han instalado aquí de manera definitiva, porque parece como que no le ha sido fácil tampoco. No, lo que pasa es que aquí la situación es diferente. Muy diferente. Observe si en algún momento aquí hemos tenido alguna banda de secuestradores que se haya mantenido por mucho tiempo. Es lo que le digo. Es porque aquí hay una policía que, independientemente de las dificultades que tenga y los cuestionamientos que se le pueda hacer, aquí hay una policía que investiga. Cierto. Y hay unos organismos de investigación de las Fuerzas Armadas que también investigan. Pero eso debe servir también de ejemplo para que los organismos que están encargados de velar por contener esa migración ilegal que hay aquí. Sí. Porque siempre ha habido estas complicidades ahí, que se ha acusado hasta gente que está encargada de vigilar, lo que se ha puesto a negociar también. Uno espera que ese tipo de cosas vaya cambiando. Porque a decir verdad, la migración hacia nuestro país o sea, es indetenible. Sí. ¿Usted me entiende? Eso es indetenible. Pero esto es mundial. Este es un mundo de migrantes. Ahora, los países que tienen frontera, como ocurre con República Dominicana y Haití, la vigilancia debe ser mayor y debe haber reglas muy claras. Sí, pero usted no puede, yo le voy a poner un ejemplo rápido, usted no puede coger, por ejemplo, irse a Haití si usted no tiene una visa. No, claro que no. Por eso digo que debe haber reglas muy claras, porque realmente estamos en un mundo de migrantes. Y cuando tú vives en un país donde hay mucha miseria, muchas dificultades, como ser humano tú lo que tratas es de emigrar para tratar de buscar algunas condiciones de vida. Pasa con todos los ciudadanos del mundo. Correcto, entonces, nosotros sabemos que ocurre eso con Haití, que hay que tener reglas claras y autoridades con la suficiente fortaleza como para aplicar esas reglas. Pero ven acá, yo lo que le digo es lo siguiente, que uno se lleva es de los efectos. Uno busca las causas, pero uno ve los efectos. Porque, por ejemplo, yo no estoy en contra de que nadie emigre, porque eso es normal. Eso es verdad. El ser humano, el mundo se desarrolló por la migración. Lo que pasa es que hay una realidad y es que los países tienen reglas. Entonces, si usted tiene su casa, yo comparo un país con una casa. Usted tiene su casa. ¿Usted no le gustaría ir a su casa
cuando usted regrese, encontrar que está viviendo otra gente ahí. Claro. Sí, decía, pero ven acá, pero yo esta casa es mía, yo tengo Sí. aquí mi... Usted comprende, lo que quiero decirles es eso, que eso debe ser regularizado, Claro. ¿entiende? Entonces, pero parece ser que es muy difícil que en nuestro país se establezca una regla clara, porque aquí hay leyes por todas Pero que hay partes. que aplicarla. Nosotros tenemos una ley de migración. Ahí es Tenemos que está el tenemos una ley detalle. de migración, doctor, que hay Ahí que es que está el aplicarla. detalle. Tenemos miles de reglas, miles de Claro. normas. Entonces tenemos, sin embargo, la gente que está diseñada, designada para aplicarla, no la aplica. Bueno, Ahí es que está el problema. mire, doctor, el presidente Abinader dijo a principios de esta semana que esos jóvenes pronto van a regresar a la República Dominicana. Ojalá que Eso sea así. indica que están haciendo un nivel de coordinación con las autoridades haitianas y que tienen información al parecer del paradero de esos jóvenes. Sí. O tenían hasta el momento de la grabación de este programa. Sí. Entonces, ojalá que esos jóvenes puedan ser rescatados y devueltos a República Dominicana sanos y salvos, como comentábamos al principio de este comentario. Y ojalá, doctor, que se pueda mantener un nivel de coordinación entre las autoridades de ambos países y que los haitianos busquen de alguna manera las vías para desarrollar un proceso de transformación institucional que les permita a ellos recuperar su seguridad y la fortaleza como Estado, ¿verdad? Porque realmente lo que ocurre en Haití nos afecta bastante a nosotros. Así Y es. mientras Haití esté en ese proceso de deterioro institucional, en ese proceso de desorden, nosotros vamos a vivir con el temor permanentemente. Así es. ¿Verdad? Porque tenemos el problema ahí al lado. Y no lo podemos ver desde lejos. Tenemos que involucrarnos de alguna manera con la comunidad internacional para ayudar a los haitianos a resolver ese problema. Porque tarde que temprano nosotros vamos a tener una situación más difícil producto de esa situación que está dando en Haití. Bueno, yo le digo una cosa, de continuar las cosas como van, el futuro de la República Dominicana, yo lo veo oscuro en ese sentido. Porque es que si no se pone, no hay una solución militar para eso, no hay una solución política tampoco, porque el problema está en Haití, no aquí. No, ¿Usted comprende? O sea no que- puede haber una solución militar de parte de República Dominicana. No, porque yo vi ahí unos No, eso eso parece es que un fue disparate. una información equivocada que emitieron, Exactamente, porque eso no. usted se refiere quizá a la información de que, Sí, de yo que lo República vi. Dominicana iba a enviar un equipo élite. Sí, No, un es una disparate. basada, Eso es un porque disparate. es un asunto de soberanía. Yo no puedo mandar un equipo élite a Haití o a Puerto Rico a resolver un problema de República Dominicana. No. Tú tienes que coordinar con esas autoridades Aunque- para resolver el problema, coordinar. Sí, aunque hay países que se dan el lujo, usted lo sabe, que se dan el lujo de meterse en otros Claro, países. pero a ver- sabemos que son intervencionistas y que están Exactamente. violando la soberanía de esos países. Efectivamente, Entonces, enviaron un efectivamente. equipo élite de República Dominicana, que no es Exacto. el caso, después lo aclararon, que era que tenían un equipo en la frontera, bueno. por si acaso se necesitaba ayudar, Exacto. porque es un asunto de soberanía. Efectivamente. Si nosotros no podemos decir que vamos a enviar un equipo a Haití, No, vaya que. y si Haití decide entonces en un momento, vamos a enviar un equipo a República Dominicana para resolver un problema, ¿qué vamos a decir los dominicanos? Efectivamente. Tú no puedes violarme la soberanía. Sí. Eso fue una información equivocada. Exactamente. Ellos saben que se equivocaron. Pero eso, a mí me parece que esa gente, con el asunto del monto del rescate, ellos se equivocaron. Ellos parece como que pensaban que estaban atrapando a los grandes empresarios de eso. Sí. Y eran sencillamente dos empleados. Dos empleados, Me claro. parece que ellos andan buscando es el asunto de los seguros, porque ahí hay unos seguros también que funcionan con Sí. eso, me parece. Pero yo creo que la solución tiene que venir por negociaciones. Yo no estoy muy de acuerdo con negociar rescate, porque eso se convierte en una empresa. De hecho, es así. Claro. Pero es que está la vida de esos jóvenes por delante Sí. también. Es una Bueno, situación- vamos a ver. Ojalá que se puedan retornar con vida esos jóvenes a la República Dominicana. Vamos a la pausa. Nosotros hemos dicho en diferentes momentos que se necesita una revisión de los fondos que se le entregan a los partidos políticos en República Dominicana. Y lo hemos dicho porque un país como la República Dominicana no se puede dar el lujo de mantener 30 partidos políticos, de mantener sus locales abiertos en el país entero, de mantener la operatividad de su militancia, de pagarle sueldos elevados a sus principales dirigentes. Engrosar las cuentas privadas. Claro, no podemos darnos el lujo como país de esto. Y además, hay partidos políticos que uno sabe que son empresas, que Claro. las tienen para negociar y que se alimentan del dinero que le da el Estado cada Hace año. millonarios. Entonces, este año
el presidente Luis Abinader anunció que, como era un año electoral, a los partidos políticos le iban a dar la mitad de lo que había pedido la Junta. La Junta pidió 1.240 millones de pesos y cuando se mandó el presupuesto al Congreso se decidió entregarle 630 millones de pesos y que el resto, es decir, la mitad de esos recursos se iba a coger para construir una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este, que es más provechosa que darle ese dinero a gente que lo que hace es negociar con esos recursos, en su gran mayoría. Muchos dicen que la democracia tiene su costo, eso es verdad, pero esa ley hay que revisarla. Esa ley hay que revisarla, esa distribución de esos fondos hay que revisarlo, porque estamos enviando dinero, estamos distribuyendo dinero como si fuera un país que tiene para regalar y para votar, y no es así. Entonces, a principio de esta semana, leímos una información de José Rijo Presbó, que es director nacional de presupuesto, comunicándole a la Junta que no le iban a entregar los 1.200, sino 630, porque era lo que se había decidido en el Congreso, entregarle a la Junta para que distribuyera a los partidos políticos. Pero no pasaron 5 o 6 horas para que desde Palacio se dijera todo lo contrario, que sí, que están evaluando entregar los 1.240 millones de pesos a los partidos políticos. Parece ser que le tumbaron el pulso al presidente del partido de gobierno. Mire, eso lo demuestra usted, que la política es una ciencia de lo posible, de la circunstancia, ¿verdad? La circunstancia. Y que no todo, nada está escrito de manera definitiva. Un filósofo francés, Voltaire, que la gente dice Voltaire, pero es Voltaire, decía, en materia de, cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. Oiga qué frase. Cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. ¿Por qué yo le estoy diciendo eso? Porque todos los partidos que están en el Congreso, que hacen vida pública en el Congreso, y los que no la hacen, se pusieron de acuerdo para tumbarle el pulso al gobierno. O sea, la intención del gobierno fue loable. Ante todo, la gente más pobre, la gente que está llena de problemas, la gente que no tiene trabajo, que está soportando la presión de los precios, etcétera, ve bien de que esos chavos se dediquen a algo constructivo, como es el caso de que se iba a construir una extensión de la Universidad Autónoma, que es donde estudia la gente que no tiene posibilidad de estudiar en otro sitio, donde uno estudió y sabe que tiene una hipoteca moral con esa institución. Pero ya una vez más los políticos le tumban el pulso, yo digo político, al Estado, a la sociedad. No, pero hubo una especie de chantaje claro al presidente Abinader. ¿Sabe lo que le dijeron al presidente Abinader? Le dijeron que por la forma en que estaban tratando a los partidos políticos que fueron aliados al partido oficial, o al partido oficialista, por la forma en que lo estaban tratando y por los golpes que le estaban dando a su principal aliado, parece ser Fuerza del Pueblo, estaban provocando una situación que iba a acercar a Fuerza del Pueblo con el PLD y que el PRM iba a perder el poder en el 2024 porque iba a haber una alianza, una especie de alianza, una especie de chantaje. Exacto. Y que esto iba a traer también una especie de ingobernabilidad, que iba a haber protestas. Y después de eso, entonces, el gobierno cedió a esos pedimentos de los partidos políticos. Yo creo, doctor, que hay que aprovechar para sentarse a crear un debate en torno a la ley de partidos políticos y la ley electoral, porque esa ley sufrió muchos cambios. Recuerda la cantidad de recursos que sometieron ante el electoral, ante el constitucional, sufrió muchos cambios, incluyendo el porcentaje de distribución de los recursos, que eso se eliminó en toda esa confrontación que se dio, eso se eliminó, eso quedó a opción del Congreso establecer qué se le iba a dar, del Ejecutivo establecer qué se le va a dar en cada presupuesto a los partidos políticos. Claro. Es decir, no hay un porcentaje establecido. Entonces, revisar en función de qué le van a dar los fondos a los partidos políticos. Una buena rendición de cuentas de cómo están gastados esos recursos. Quizá haya que elevar el porcentaje para determinar cuándo un partido político es o no mayoritario, porque 5% es muy bajo para que un partido sea mayoritario. Y además, crear condiciones para que un partido político demuestre que tiene las condiciones para ser un partido. Porque tú no puedes tener un partido político aliándose cada 4 años con otra organización para mantener una personalidad jurídica, o porque saque un regidor en un distrito municipal, entonces tú lo vas a calificar como un partido político, por eso que yo digo, cuando en el fondo es un negocio. Sí, lo que yo digo es que el dinero, entonces, del submundo,
de la delincuencia, Ujú. también se va a imponer. Y aquí no es verdad que lo que, por ejemplo, esas personas que quieren la oportunidad de participar en la vida política, pero no tienen condiciones quizá morales para hacerlo, pero tienen las condiciones económicas para hacerlo. Yo sé que esa fue la intención al principio, cuando se creó esa figura de financiar los partidos políticos. Sí, Yo sé que esa fue la pero quizás hace intención. falta algo más. Eso le digo. Entonces, Es- las cosas han cambiado desde entonces. No había esa, diríamos, esa incidencia de ese dinero, no solamente y restricciones sí, para gastar en campaña, que quizá también, eso le quite ese argumento claro, de que gente con el dinero sucio pueda es lo que penetrar le e digo, impedir que otros con condiciones, cierto. porque no tienen recursos económicos, no participen en la vida Pero que pública. también usted se pone a analizar el componente del Congreso que hemos tenido aquí sin acusar a nadie de nada, porque no es mi papel, yo no soy Ministerio Claro, Público ni investigador, yo soy un ciudadano cualquiera. Pero usted ve mucha gente que no puede explicar el origen de su fortuna claro, y están ahí legislando. sí. O sea, hasta dónde llega el asunto. Usted dirá, ¿usted está acusando a alguien? Bueno, no a nadie en particular, pero es de dominio público, Bueno, eso es parte del papel del Ministerio Público Independiente, por lo que estoy diciendo. porque todo el que va ahí tiene que hacer una declaración jurada de bienes. Eso entiendo Entonces, yo, uno supone que la investigan, eso entiendo yo, porque aquí la gente dice que los funcionarios cuando se juramentan declaran lo que se van a robar. Es exactamente. posible que sea cierto Lo que y es pasa, posible que no sea del todo cierto. lo que pasa es que este es un país. Pero ahí entra el papel del Ministerio Público de investigar esa Exacto. declaración jurada de bienes. Es que nuestro país, lamentablemente, es un país sin régimen de consecuencias o regímenes de consecuencias. Porque aquí el tiempo viene y va y viene, y no pasa nada. ¿Usted comprende? O sea, la gente juega siempre a lo que yo le llamo la inmunidad e impunidad. Es decir, no responder por su hecho personal ante la sociedad. Sin embargo, el mazo de la justicia aplasta a los más débiles siempre, ¿verdad? A los que no pueden defenderse, a los que no tienen poder para dar respuesta. Y esa es la realidad, lamentablemente. O sea, vamos a seguir con lo mismo. Uno puede tener ahí un Congreso independiente, aparentemente, pero no es así, porque siempre están los intereses políticos. Yo me pregunto, ¿quién va a sancionar entonces esa aplicación? ¿Se lo van a aplicar ellos mismos en contra de sus intereses? Bueno, Muy difícil. pero mire, doctor, cuando los dirigentes de los partidos políticos se dieron cuenta la cantidad de dinero que iban a Ay, recibir, mi madre. tiraron el grito al cielo, porque con esos 630 millones iban a recibir tanto el PLD como el PRM 21 millones de pesos mensual. Oiga usted. Eso es Pero los increíble. que sacaron menos de un 5% iban a recibir, entre un 1 y un 5%, iban a recibir creo que 3 millones de pesos mensual. Los otros creo 200,000 o 300,000 pesos Imagínese mensuales. usted, no daba ni para Dijeron, una pero ven acá. ni para una hacienda le daba. Entonces, con los 1.200 millones sí van a recibir, los Claro. otros reciben el doble, Claro. 42 millones de pesos cada uno mensuales. Es Exacto. decir, que van a recibir unos 400 y pico de millones de pesos en el año, que es mucho dinero, Eso sí. cada uno de los partidos Claro. mayoritarios, y los otros van a recibir los Fuerzas del Pueblo, Alianza País, que sacaron más de un 1%, van a recibir creo que unos 6 millones de pesos mensuales, y los otros entre 600 y 1 millón de pesos. Sí. Es decir, que es un dinero muy elevado, doctor. Sí. Es un dinero que, es que hay que revisar eso, hay que revisarlo, Pero porque es que estamos destinando dinero que pudiéramos invertir en otros asuntos más es que la importantes. imagen que eso da es de un parasitismo, o sea, es parasitario. El sistema político dominicano es parasitario. O sea, ¿cómo le llama? Es una especie de chupóptero que se alimenta, ¿verdad? O sea, del trabajo. Bueno, porque el trabajo, porque ¿quién que produce? Los que doblan el lomo. Sí. ¿Usted comprende? Dice, lamentablemente eso es así. Eso no va a cambiar. Bueno, y uno espera que a partir de ahora esta Junta pueda pedir a los partidos políticos que realmente sustenten cada uno de sus gastos. Hay que pedirle cuenta. No va a pasar Hay nada. que pedirle cuenta y establecer consecuencias. Sí. Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates que generarán, ¿verdad? El discurso del presidente Luis Abinader este sábado 27 de febrero en la Asamblea Nacional, el primer discurso de rendición de cuentas de sus primeros 6 meses de gestión, ¿verdad? Del presidente Luis Abinader, muy centrado en los primeros logros, ¿verdad? Sus acciones contra el COVID-19 y las acciones contra la corrupción en la administración pública. También el Plan Nacional de Vacunación que realmente ahora se ha implementado con una gran rapidez porque llegaron a principios de la semana que culmina 768,000 dosis de la vacuna china y también las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas van a seguir centrando la atención
de la República Dominicana, sobre todo después de que el Ministerio Público ha dicho que encontró miles de documentos que evidencian que se maquillaban supuestamente las auditorías. Así es, doctor. Sí, señor. Bien, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.